Carolina Sí. Estrella. Chanel, creo Sí, Dan. que esto que ha planteado el director general de la policía, Chanel, es una situación muy compleja que ciertamente se está dando en algunos centros hospitalarios. Y siendo usted el director del servicio, a quien le toca la administración de los hospitales, quisiera que nos diga cómo manejarse frente a esto, la indolencia de ciudadanos que no entienden a sus conciudadanos. Ese era un tema, ese era uno de los temas que también yo tenía y tengo para abordar en esta entrevista. Y es los problemas que estamos teniendo en diferentes comunidades del país, porque la gente se opone a que el hospital de esa comunidad se ingresen personas con COVID. Hay un error en esa apreciación, y es que la gente cree que vamos a llevar, como decía el director de la policía, vamos a llevar gente de otras comunidades. Es para cuando le toque a ellos, el hospital esté listo, porque siempre pensamos que es a los demás que nos puede tocar la desgracia, pero nunca pensamos que es a nosotros mismos. Entonces, esos hospitales se han habilitado en esas comunidades precisamente, como dije anteriormente, para que la gente tenga acceso cercano a la atención en salud, para que si una persona se enferma, como decía el director de la policía, se enferma en la Romana, no haya que llevarlo a traerlo a Santo Domingo, porque tampoco en San Pedro lo aceptaría. Es decir, yo creo que también hay que apelar a la calidad humana de la gente en este tema. Primero es una decisión que no se va a echar para atrás. O sea, la decisión que se ha tomado de que esos centros de salud se atiendan personas con coronavirus no se va a echar para atrás, porque estamos ante una emergencia sanitaria y nosotros no estamos para consensuar ese tipo de decisiones. O sea, eso tiene que quedar claro a la población. Y en segundo lugar, recalcar que esas camas, esos servicios hospitalarios son para las comunidades. Es decir, cuando yo veo el Licey al medio en la calle, ¿qué pretende la gente del Licey al medio cuando ocurran casos de coronavirus allá? Que lo llevemos a Santiago, y si Santiago tiene la misma actitud de ellos, de que no vaya nadie a otra comunidad, ¿qué va a pasar? Lo dejamos en sus casas. Entonces se trata de eso, se trata de servicios que hemos habilitado en las diferentes comunidades del país. Hospitales que están completamente habilitados para esto, y hospitales que tienen una parte de su infraestructura, de su equipamiento, de su personal dedicado a la respuesta nacional contra el COVID. Chanel, este fin de semana se anunció un acuerdo con las clínicas privadas, lo vi el fin de semana. Quisiera que nos dé la información en detalle. La CISARRIL, eso es importante también. Bueno, la CISARRIL arribó a un acuerdo entre las ARS y la clínica privada. Mediante ese acuerdo va a permitir que las personas puedan ser ingresadas en las clínicas privadas y que las ARS van a cubrir el 100%. Es importante esto. Significa que no van a cobrarle copago a las personas que ingresen con este diagnóstico de coronavirus. Si a eso le sumamos lo que decíamos anteriormente, que los medicamentos se van a ofrecer también, sobre todo la hidroxicloroquina, se va a ofrecer como parte del plan del gobierno a las personas que estén ingresadas en hospitales públicos y en clínica privada. Entonces eso implica que la gente no va a tener que hacer desembolso en ninguna de esas clínicas que están en el acuerdo con las administradoras de riesgo de salud, y que la CISARRIL este fin de semana arribó al mismo, el día de ayer. Chanel, Y es importante destacar que la gente no tiene que pagar diferencia, como se le llama comúnmente, cuando vayan a esa clínica privada. Chanel, en el programa de establecer centros de aislamiento, ya se supo de San Francisco de Macorís que se habilitó uno. Hubo una oferta del candidato presidencial del PRM para un centro de aislamiento allí. Se le informó que no era necesario, pero él dice que en otro lugar que sea necesario pudiera ofrecerlo. ¿En qué lugar? Mira, Oscar, hay dos temas ahí. Uno son los hospitales. En San Francisco de Macorís lo que se hizo un hospital en una plaza que había ahí, que ya ese hospital entra en funcionamiento esta semana, que va a tener también área de cuidados intensivos. Y otra cosa también son las unidades de aislamiento, como tú bien señalas, para lo cual se están alquilando hoteles y centros de todo el país para alojar inicialmente alrededor de 7,000 habitaciones. Tendríamos esos centros. Lo que el candidato del Partido Revolucionario Dominicano anunció es la donación de un centro de un hospital para una comunidad.
y en principio yo creo que y de mi parte, no hay oposición a que eso se produzca. Yo creo que lamentablemente esta pandemia ha coincidido en nuestro país con época de elecciones electorales, entonces también salen aspectos que uno tiene que lidiar diariamente, que quizás en otras ocasiones no se produjeran, pero yo creo que también esto es una respuesta de todos los sectores, donde la gente cada quien tiene que abonar y apoyar en lo que se considera, porque la verdad que es el reto sanitario más importante, del país en toda su historia, pero también un reto político y social, porque estamos hablando de una enfermedad, un virus que tiene también repercusiones políticas, repercusiones sociales y también económicas. En esta dirección, Chanel, hay varias empresas, grupos económicos, además de políticos, que están anunciando donaciones. ¿Cómo se está canalizando esas donaciones? Si es a través del Servicio Nacional de Salud. Mira, hay dos tipos de donaciones. Unas que se están haciendo en especie directamente a los centros de salud. Por ejemplo, en San Francisco de Macorís, como ustedes saben, tenemos ahora el centro de mayor reto desde el punto de vista de respuesta sanitaria. Hay muchos empresarios de esa localidad, de esa provincia, están donando artículos, a diferentes artículos a los centros de salud de allá. Eso se hace a través de la Dirección Provincial de Salud o de la Dirección Regional de Salud también de esas comunidades. Hay otro tipo de aporte que se hace a través de la Comisión Nacional que dirige el ministro Montalvo, con comunicación que se dirige al mismo ministro, o al Ministerio de Salud también. Esos son los canales para hacer las donaciones que se están recibiendo de diferentes sectores. Es decir, no es conveniente, por ejemplo, que nadie distribuya medicamentos, porque los medicamentos, por citar un caso, los medicamentos hay un reglamento, hay una normativa, hay un protocolo que el Ministerio de Salud Pública hizo ya público este fin de semana también, para la aplicación de esos medicamentos. Y esos medicamentos tienen un protocolo, porque también, como todo medicamento, tienen que ajustarse a ese protocolo, a evitar también situaciones que no sean convenientes. Porque pueden haber reacciones adversas a esos medicamentos. Lo digo porque también vi que en algunas comunidades se anunciaban la distribución de medicamentos a instituciones sin fines de lucro, etcétera. Yo creo que eso debe ser, y hay un protocolo, reitero, debe ser el medicamento debe ser indicado por un profesional de la salud que esté debidamente acreditada por el Ministerio de Salud Pública y bajo los parámetros que establece ese protocolo. Chanel, ¿cuáles son los medicamentos que ustedes están utilizando para los enfermos en los diferentes niveles? No, ahí básicamente el medicamento que comúnmente se está usando, y como dije anteriormente, la hidroxicloroquina, que es un medicamento que es de común uso aquí en el país para combate a la malaria, se usa tradicionalmente, pero que en esta oportunidad ha demostrado tener cierto nivel de eficiencia para atenuar la consecuencia del coronavirus. Por eso decía anteriormente, el gobierno dominicano está importando alrededor de 1 millón de estas pastillas, serían inicialmente tratamiento para 50,000 personas. También las farmacias del pueblo, de las farmacias de alto costo que maneja el Ministerio de Salud Pública y que están en diferentes hospitales del Servicio Nacional de Salud, esas pastillas también están para personas que también lo requieren, aunque no sea, por ejemplo, personas que sufren de otro tipo de enfermedad y que habitualmente requerían ese medicamento, también lo pueden retirar de la farmacia de alto costo. O sea, que por ejemplo funciona en el Moscoso Puello, en Robert Cabral, en el Hospital Cabral de Santiago específicamente. Pero lo importante, y eso trae mucha tranquilidad, por ejemplo, el Hospital de la Policía esta semana recibió ese medicamento, el Hospital de la Fuerza Ramón de Lara de la Fuerza Aérea también recibió alrededor de 4,000 pastillas y va a seguir recibiendo todas las que requieran. Igualmente clínicas privadas, aquí los principales centros que tienen pacientes ingresados por COVID también recibieron ese medicamento. Chanel, una pregunta cohete, de esa que te la han hecho muchas veces, pero la quiero hacer de manera diferente y en el mejor contexto.
República Dominicana, desde el punto de vista de los hospitales, desde el punto de vista de los medicamentos y los materiales que se requieren para controlar, ¿estamos totalmente listos para seguir llevando esta batalla? ¿Algo falta? ¿Podemos estar tranquilos Sí, mira, los dominicanos? mira, no hay, y como comúnmente se responde en casi todos los países, ningún sistema de salud está preparado ni diseñado para responder a una emergencia de este tipo. Una emergencia que ocurre 100 años, cada 100 años, cada 150 años, tú puedes preparar un sistema de salud para dar respuesta a algo que no es común. Por lo tanto, lo que los países están haciendo es tomando medidas preventivas, por un lado, porque de eso depende, y lo que decía el general Andrín es importantísimo, de que la gente se mantenga en sus hogares, en sus casas, que salga lo menos posible, o solamente a diligencias indispensables, porque esa forma parte de la medida preventiva que podemos tener. Por supuesto, nosotros hemos preparando, recuérdense que hace alrededor de 2 semanas y media yo anuncié que teníamos 680 camas preparadas, ya ahorita estoy hablando de 3.140 camas, que vamos a seguir ampliando. Nosotros hemos ingresado en este mes más de casi 800 personas nuevas, profesionales de la salud, que para dar servicio, dar respuesta a esta problemática. Nosotros nos hemos concentrado fundamentalmente en la parte del Servicio Nacional de Salud, en crear la capacidad operativa, en hacer equipamiento personal y habilitación de camas, infraestructura hospitalaria, para que puedan esos pacientes puedan ser ingresados con el criterio fundamental de que tengan la atención más cercana a su población. También quiero informar que estamos teniendo un problema que nos trae cierta preocupación, es que vemos que personas que habitualmente iban a los centros de salud por problemas de enfermedades crónicas, es decir, personas con diabetes, hipertensión, al parecer han dejado de ir a los hospitales. Reiterar de nuevo que es importante que la gente mantenga sus visitas periódicas a las unidades de atención primaria que siguen abiertas, a los hospitales que también siguen dando sus servicios, a las embarazadas, también sus chequeos prenatales, que no los abandonen. Y los centros de vacunación siguen abiertos en todos los hospitales donde tenemos sus servicios, hasta las 4 de la tarde, todos los días, que también pueden seguir asistiendo y llevar a sus niños a la vacunación. Es decir, tenemos este problema, pero tampoco debemos descuidar los aspectos que cotidianamente nosotros manejamos en los centros de salud y el sistema de salud en sentido general. Chanel, resulta que el gobierno designó una comisión por decreto para evaluar el asunto de las compras del servicio de salud, de lo que hace salud pública. Dice que se ha contratado 1.600 y tantos millones en compras y hay un cuestionamiento, y por el cuestionamiento se ha creado una comisión para la contratación o para la compra. Quisiera saber cómo va a operar esa comisión frente a ustedes. Ustedes tienen que someterle a ellos previo a contratar a partir de ahora. Yo primero quiero explicar un poco, y espero que en este programa me permitan explicarlo con una cierta sobriedad y que me permitan explicarlo. Nosotros en el Servicio Nacional de Salud, ustedes saben que tenemos la presión de dotar a los centros de salud de los equipos de protección personal, de equipamiento, de material para limpieza de los hospitales, funda para cadáveres, etcétera. Y nosotros hicimos una licitación recientemente que tenía como prioridad esos temas. Esa licitación, lo que nosotros buscábamos era obtener los productos en el menor tiempo posible. Por eso se puso un tema de 5 días, de entrega de 5 días. Como producto de que el viernes pasado ya se cumplieron los 5 días, y por lo tanto se creaba de esa adjudicación de las compras que se habían adjudicado. Como consecuencia de eso, se adjudicaron un monto de alrededor de 160 millones de pesos y algo. O sea, eso fue lo que se adjudicó de parte del Servicio Nacional de Salud a diferentes empresas. Y quiero también señalar lo siguiente. Miren, señores, hay gente que, por eso decía ahorita que quizás lo peor que nos puede pasar en este tema, además de la propia enfermedad, es que haya coincidido con la época electoral, porque la época electoral, las miserias humanas son más visibles y salen a flote con mayor facilidad. Nosotros se hizo esa licitación y han querido comparar el precio de mercado
con los precios actuales que tenemos en esta situación. Se anunció, por ejemplo, que la farmacia, una cadena de farmacia tenía mascarilla 245 pesos, cuando se sabe que esos eran precios del año pasado, de antes, o del principio de este año, de antes de iniciar esa cadena de farmacia ni siquiera tenía en ese momento tenía ese tipo de mascarilla, y no sé si la tiene actualmente. Entonces, se trata de ese tipo. Otro tema que se ha dicho, que las empresas que han participado, no, miren, yo no puedo ir, a mí me piden muchísima gente ofreciendo de todo tipo de material, o sea, yo no puedo ir porque no es ético. Yo no puedo ir a pedir, fulano tiene una empresa, mira, véndela, nosotros abrimos, que es lo que dice la ley, porque también me extraña que gente que toda la vida ha apostado porque este país sea mucho más ético, hace recomendaciones que riñen con la ley y con la ética. Yo no puedo salir a buscar suplidores. Lo que dice la ley es que tú, la institución, suba al portal de compra y contrataciones los productos que tú quieras, y la gente va, entra ahí y licita. Porque si yo hago eso que me estás recomendando, yo estoy rompiendo con un principio, que es el principio de la oportunidad y de la igualdad, porque entonces ese suplidor se estaría favoreciendo de una información que le está dando el director del Servicio Nacional de Salud contra otro que no la tiene. Entonces eso yo no lo hago, ni ahora ni lo he hecho siempre. Yo quiero dejar claro varias cosas sobre esos temas. Primero, yo estoy pidiendo una investigación independiente del gobierno sobre todo este proceso. Yo creo que se investigue todo lo que se ha hecho en el Servicio Nacional de Salud. No es verdad que ha habido falta de transparencia. Esos procesos se cumplieron exactamente como dice la ley. Se cargaron, casi alrededor de 20 empresas presentaron ofertas. No es verdad que no estaban, el órgano que acredita a las empresas para participar en el proceso licitatorio es la Dirección General de Compra y Contrataciones. Esas empresas que tenían todo su número de registro para poder participar en compra, en estas compras. Entonces eso tampoco es cierto. Lo que pasa es que nosotros uno ha tenido que lidiar con situaciones personales, uno ha tenido que lidiar con este tema que no es fácil, porque es muy fácil quizás escribir desde un Twitter, escribir y decir y dañar reputaciones cuando uno está desde esta hora hasta las 7, 8 de la noche, y mi celular yo tengo que descargar varias veces al día de tantos mensajes que recibo, que llegan a veces hasta 800, 900 WhatsApp que recibo todo el país, de gente requiriendo ayuda, requiriendo cualquier tipo de cosa. Uno está al frente de esta pandemia, o sea, y no es un tema fácil, no es un tema fácil, porque todos aquí también somos seres humanos, que tenemos también problemas, que a veces tú tienes que lidiar con situaciones que te afectan también emocionalmente, que tú tienes también tus temores, que también tienes tus debilidades, tus miedos, como todo el mundo. Entonces, es abusivo lo que se ha hecho con ese tema, totalmente abusivo. Tomarlo para tema de campaña, para tema de... Y no es cierto. Y por eso pido, y lo pedí hoy, lo escribí en las redes sociales, esta madrugada, que se abra una investigación, que no haya entes del gobierno. Yo creo que a mí, en términos personales, a mí se me investigue mi patrimonio, lo que tengo, lo que no tengo, si ha sido posible, que se haya habido la posibilidad de que yo... bueno, y otra cosa, que se interroguen a todos los suplidores de esa institución. Si alguna vez yo me he reunido con sus suplidores, yo le he pedido dinero o alguien del equipo del Servicio Nacional de Salud, yo no pido prueba, simplemente que lo digan. Ni siquiera eso, que presenten prueba, porque eso no deja prueba. Que alguien lo diga, si eso ha pasado en el Servicio Nacional de Salud. Entonces, hablar de corrupción es abusivo de parte de quienes lo hacen. Porque lo hacen solamente porque para ellos el tema del poder está por encima de las consideraciones humanas de la gente. Entonces, eso yo no concibo que un ser humano actúe de esa forma, porque de las cosas que yo no estoy seguro, yo jamás juzgaría a nadie en absoluto. Porque si me equivoco, ¿qué hago con mi conciencia? Chanel, bien, esta es una posición que se entiende y hasta humanamente uno se identifica con lo que tú estás planteando. Pero sería bueno que tú le expliques a la gente, a través de este programa, ¿por qué? ¿Cuál es la razón por la cual los precios a lo que se compraba antes no se compran ahora? ¿Qué está pasando? Claro. Señores, hay un tema
lógico de regla de mercado. Tú tienes una demanda de servicios de esos bienes que no se sabe cuántas veces mayor a lo que tradicionalmente se hace. Es decir, ¿cuántos de nosotros alguna vez compramos una mascarilla? ¿Cuántos de nosotros, los que estamos comprando mascarilla hoy? Probablemente nunca lo compramos. Nunca. Entonces, ahora hay una situación que no solamente en este país, es una situación a nivel internacional y ahí están toda la documentación a nivel internacional. Por otro lado, señores, también está el tema de que el transporte ahora se ha encarecido para esos productos, porque la gente tiene que traer esos productos, sobre todo de Asia, con aviones que hacen 4 y 5 escalas en diferentes países. Y eso también tiene un costo. Pero además hay un costo financiero cuando tú le vendes al Estado y que tú no cobras el otro día. Tú al Estado tú no le compras en efectivo. Yo no quiero hacer una defensa de ese tema. Simplemente quiero explicar cuál es la situación que hay actualmente y muchas cosas que se han dicho también que son mentiras. O sea, cuando alguien me dice a mí que compre Zona Franca, la Zona Franca primero vende una parte de su producto a nivel local. Yo no recuerdo si una Zona Franca la ha vendido alguna vez al Estado, pero simplemente tiene que licitar. Si hay una empresa que tiene lo que licitar, lo que yo no puedo ir a esa empresa es decirle, venga, licite, porque eso es ilegal. Eso es ilegal. Chanel, entonces, en esta coyuntura de mercado, en el cual hay países incluso que están denunciando que esa propia situación está limitando la cantidad de insumos que llegan a sus países. República Dominicana está en calidad de garantizar que República Dominicana no nos va a faltar ni mascarilla, ni guantes, ni los equipos médicos. Mira, Oscar, en esta situación, ni Europa, ni Estados Unidos, ni nadie está en posibilidad de garantizar nada. Y tengo que estar sincero, ser sincero. Por eso se le dice a los profesionales de la salud que algunos de esos equipos que pueden ser reusables, que lo desinfectemos y lo reusemos, porque no es tampoco correcto que se use equipos que pueden usarse 2 y 3 veces, que solamente se use una vez y se lleve al basurero. Lo está haciendo Europa, lo está haciendo Estados Unidos, lo están haciendo todos los países de América, los principales países de América Latina que confrontan este problema, porque realmente hay un tema de escasez que ojalá pueda los países que tienen capacidad de producción ahora mismo, que no se han diezmado esa capacidad productiva, porque también eso ha pasado, señores. Recuerden que esto afecta el empleo, afecta la respuesta de la economía a la producción, y todo eso el mercado lo observa. Pero en el caso nuestro, y yo quiero reiterar, comparar precios actuales a precios que teníamos hace 6 meses es una infamia. Simple y sencillamente una infamia. Pues creo que claro, Chanel, te deseamos mucho éxito en medio de esta situación. Gracias complicada. a ustedes. Estaremos dispuestos siempre a que te comunique con el país a través de nosotros. Así que reiteramos las gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Okay. Bueno, tenemos que hacer una pausa, me parece ahora. Tenemos a Héctor Galván ahí con nosotros. Hay que hacer la pausa y al regreso a hablar con el embajador de la República Dominicana en Sudáfrica. Regresamos en breve.